qué tipo de, o las características de la actividad agrícola, teniendo en cuenta que estas luego se van a ir adaptando, se van a ir adecuando a los diferentes criterios que vamos a tener cada uno de nosotros. Después vamos a hablar sobre las consideraciones generales de las escuelas de campo, las estrategias para la implementación de esta metodología y por último las herramientas que se vayan a emplear. Eh, Respecto a los aspectos generales, esta metodología nace como parte de la necesidad del desarrollo de una estrategia que se adecue a las características propias del sector, que tiene como eje las actividades de producción primaria de alimentos, ¿no? Que puede ser tanto agrícola como ganadera. Originalmente la metodología nace orientada a lo que es el cultivo de arroz y después se va trasladando a los otros cultivos y más adelante se entiende que la metodología puede adaptarse también a otras actividades productivas, aún todavía enmarcadas dentro de lo que es el sector agrario, ¿no? Estamos hablando de la actividad agrícola, ganadera, eh, tal vez parte de la forestal no maderable, como es el recojo de ciertos subproductos, ¿no? Hongos comestibles, miel, sericultura, temas parecidos. La necesidad de esta metodología también se justifica en las características del sector productivo, que se centra principalmente en ámbitos rurales, ¿no? Sabemos que la mayoría de estas áreas de producción se encuentran en el ámbito rural, por lo tanto, quienes mayormente las conducen o están a cargo de las mismas, también son pobladores de este mismo ámbito. Eso quiere decir que estos productores, que estos potenciales beneficiarios de la metodología tienen ciertas características que no se pueden dejar de lado, ¿no? Características vinculadas al aspecto económico en primera instancia, al aspecto social, al aspecto cultural. Eh, ya si entendemos que esta metodología se va a adaptar a la mayoría de escenarios productivos en este sector agrario, pues obviamente se va a tener que considerar el nivel educativo de los beneficiarios, de los productores, ¿no? Que se caracteriza porque no todos ellos han tenido estudios superiores, en algunos casos los estudios han llegado únicamente hasta los niveles secundarios, con algunas limitaciones, ¿no? Y eso, pues obviamente, define de una forma muy particular los aspectos técnicos, los aspectos tecnológicos que ellas puedan manejar. Igualmente, se debe de tener en cuenta que otra de las características de este sector es que comprende el aprovechamiento y la explotación de especies vivas, hablando principalmente de las vegetales, ¿no? Eh, Igualmente, que muchas de las actividades va a comprender
la explotación de dos recursos que no son necesariamente renovables, el suelo y el agua. Uno de ellos, incluso el agua, un recurso que en los últimos decenios está siendo objeto de del impacto del efecto del cambio climático que incide en la reducción de su cantidad, en la reducción de su calidad también. Entonces, todo esto hace pues que sea necesario que tengamos que considerar la necesidad de implementar una estrategia de capacitación, de desarrollo de conocimientos más apropiado. Al mismo tiempo, los procesos productivos que se dan dentro de este sector son bastante disímiles dentro del mismo. No necesariamente todos los procesos productivos son similares, aun cuando tenga el cultivo tenga cierto parecido, cierta semejanza, ¿no? Por ejemplo, las actividades que se desarrollan en el cultivo de cacao son bastante diferentes a las actividades que se desarrollan en el cultivo de habas, de arveja, diferentes también a las que se desarrollan en el en el cultivo de especies hortícolas. Y si nos pasamos al otro subsector, es decir, al ganadero, mucho más disímiles. Eso necesariamente obliga a que se pueda implementar una estrategia que recoja esas diferencias y las incorpore dentro de su misma estructura, de modo tal que pueda superarse esta variabilidad. Y estas estrategias se pueden condensar en las siguientes. ¿No? La primera sería el manejo de un material genético que está vinculado a la producción de semilla, el uso de linajes mejorados, el uso de líneas o de material biológico genéticamente modificado, algo que se ha venido desarrollando con mayor énfasis en los últimos años. También la otra estrategia que se va, o que se tiene que considerar es todo lo relacionado al manejo cultural, ¿no? Las unidades de producción tienen esquemas de manejo muy particulares, incluso dependiendo de la orientación productiva, ¿no? Estos esquemas de manejo son diferenciados, ¿no? La producción orgánica de tomate es diferente a la producción convencional de tomate. Si ahora nos trasladamos a lo que es la producción de tomate en cultivos en cobertura, hablamos de invernaderos, por ejemplo, también es distinta a las dos anteriores, ¿no? Va a tener sus propias características. Del mismo modo, se tiene que considerar la estrategia del manejo nutricional, donde se puede considerar pues el uso de abonos, de fertilizantes, de enmiendas, si estamos hablando de cultivos, de una alimentación balanceada, de suplementos alimenticios, estamos hablando de crianzas. En el manejo sanitario, se considera una estrategia transversal, eso sí, el manejo integrado de plagas que tiene sus propias características, su propia conceptualización, pero además también está el empleo de las buenas prácticas, ¿no? Que es una estrategia incluso que trasciende a las anteriores que ya estamos comentando y a los que vamos a seguir considerando a continuación.
También está todo lo relacionado al manejo postproducción, es decir, a la cosecha, la post cosecha. Ahí están las buenas prácticas de manufactura, eh, los distintos procesos de agroindustrialización, considerando que cada cierto periodo los procesos de transformación se mejoran, se modifican, se innovan, incursionan en nuevos esquemas, etcétera. Y tenemos luego todo lo relacionado al manejo de mercadeo, ¿no? Donde no solamente está los esquemas de traslado del producto que pueden marcarse dentro de la post cosecha, sino también todos los procesos de negociación. Si esto lo vinculamos a la necesidad de la implementación de procesos de negociación colectiva, se entiende la importancia de implementar una estrategia de capacitación que sea netamente práctica y que les permita a los beneficiarios desarrollar una estrategia que puede tener ciertos lineamientos comunes a una estrategia marco, una estrategia referencial, pero va a tener sus particularidades basadas en la realidad productiva, en la realidad social de la organización o de los beneficiarios, así como también la realidad social, económica del articulador y del mercado, obviamente. Y luego tenemos las estrategias de vinculación con el entorno, ¿no? La estrategia ambiental y la de riesgos, ambas orientadas a manejar apropiadamente los esquemas de ventaja y desventaja que pueda tener la organización y el proceso productivo para vincularse con su entorno, y lo vamos a llamar como el manejo ambiental, es decir, qué niveles de impacto, de afectación puede considerarse dentro de esta. Y de otro lado vamos a tener el manejo de riesgos, ¿no? Las externalidades que van a afectar el proceso de producción. Entonces, al momento de plantear una estrategia de capacitación, se tiene que considerar todas estas para que pueda generarse de forma apropiada las competencias, capacidades, habilidades en los beneficiarios. Y si nos remitimos a la estrategia común de capacitación, donde desarrollamos los cursos, las charlas, etcétera, que tienen su sentido, que tienen su orientación, pues vamos a ver que nos llenaríamos de eventos de capacitación, ¿no? Teníamos que tener un curso, una charla, un taller, lo que fuese, o varios de estos para lo que está relacionado al manejo genético, del material genético, otro para el manejo nutricional, otro grupo para el manejo sanitario, etcétera. Y nos encontraremos ante una realidad prácticamente irrealizable, ¿no? Donde estaríamos vinculados a una seguidilla de eventos de capacitación que sabemos que en la práctica no se va a poder desarrollar porque los beneficiarios no van a disponer de tiempo de forma permanente, de forma continua, para estar eh, de forma muy frecuente sometidos o vinculados a estos procesos de capacitación, etcétera. Eso requiere pues que haya otra estrategia o que se genere o que se haya generado otra estrategia. Aparte de eso, a la fecha, ¿no? Ya desde algunos lustros atrás también, eh, no se puede desprender un proceso de capacitación, un proceso de formación de habilidades, de capacidades, de algunos criterios vinculados al valor de la producción, ¿no? En primera instancia, la cantidad.
Todos sabemos que a mayor cantidad de producción se, se asume de que también la probabilidad de generar mayor valor se incrementa. Y esto tiene que estar asociado también a la calidad. No tendría sentido generar una cantidad importante de incremento de la producción si esta cantidad importante adicional no, no está relacionada con una producción de calidad, ¿no? Ahora, ¿quién determina la calidad? Obviamente la va a determinar el mercado, ¿no? Yo le puedo presentar al mercado una, un producto que reúna parte de las características. Puede ser que tenga la forma del producto que ellos desean, ¿no? La cantidad que ellos desean, el costo que ellos desean, pero tal vez los aspectos de sabor, de color, de textura, no lo sé, no responden a estos parámetros del mercado. Por mucho que yo les explique que a pesar que no tiene la misma coloración, que no tiene la misma textura, el mismo sabor, pero tiene mayor contenido nutricional, etcétera. Si el mercado determina que no es lo que ellos desean, simplemente el producto no va a tener el reconocimiento de valor que se esperaba. Lo mismo está en el tiempo, la diferenciación y un aspecto fundamental que se ha venido eh, afianzando en los últimos años es el de inocuidad, ¿no? Es decir, el producto que se le vaya a ofrecer a este mercado eh, tiene que garantizarles no afectar de forma negativa aspectos relacionados a su salud o a la preservación de la misma. Entonces, todos estos criterios se van a adicionar a las estrategias que se tienen que considerar y que hemos comentado anteriormente. Eso va a obligar, o en todo caso, obligó a que se pueda implementar una metodología de capacitación que busque englobar todo ello. Y es en ese contexto de necesidades, en ese contexto de requerimientos que se plantea la metodología de las secas, ¿no? Que tiene orígenes diversos que recogen diferentes principios de varias escuelas y de varias estrategias formativas. En principio, es un proceso educativo no formal, o en todo caso podemos entenderlo como semiformal, porque va a tener ciertos aspectos formales, algunos de ellos, y otros que no necesariamente lo son. Otro de los principios es que se centra en las personas. La metodología se va a centrar en las personas. Es por eso que, como vamos a ver más adelante, uno de los aspectos fundamentales que va a marcar el éxito de esta estrategia de las secas es la participatividad de los beneficiarios. Ellos van a ser quienes prácticamente van a desarrollar todos los procesos de capacitación. Otro principio es el descubrimiento de la realidad en forma crítica a partir de procesos problematizadores en los cuales los beneficiarios de forma crítica van analizando una realidad identificada y a partir de la guía de la orientación del facilitador se les va a encaminar para que ellos mismos también vayan descubriendo, entre comillas, ¿no? La solución a la situación problemática que han identificado. Eso permite que ellos, en principio, revaloren su experiencia, revaloren sus conocimientos
que fortalezcan su autopercepción, ya no solamente como elementos que son capaces de identificar situaciones problemáticas, sino que también son capaces de poder desarrollar propuestas de resolución, ¿no? Una cosa es que nosotros podamos formar beneficiarios o productores que tengan la capacidad de identificar una situación problemática, un problema, etcétera. Pero es muy distinto y es algo totalmente, digamos, enriquecedor para ellos que también se perciban como agentes que plantean solución, que ya no requieren necesariamente la aparición, la participación de un externo, de un profesional externo que les indica cuál es la solución, ¿no? Que trae como acto mágico una serie de ideas, una serie de propuestas que les va a ayudar a resolver el problema identificado, sino que ellos mismos, a partir de una interacción entre todos, van a desarrollar o van a generar la propuesta de solución. Y ahí es donde aparece el otro principio de esta metodología, que es que nadie educa a nadie, ni nadie tampoco se educa a sí mismo, sino que todos nos educamos. Y esto se va a trasladar a la hecho fáctico de que todos podemos aprender o todos vamos a aprender. No existe una sola persona que pueda manifestar que condensa todos los conocimientos ya existentes y cuya única finalidad o cuya única participación va a ser la de enseñar, sino que necesariamente en este proceso incluso de enseñanza también va a aprender. Y esto está alineado con el otro principio de enseñanza-aprendizaje de adultos, que indica que los adultos aprenden en base a la experiencia. El proceso de aprendizaje de los adultos es marcadamente distinto al de los jóvenes, al de los niños, donde ellos básicamente se entiende que pueden tener niveles de desconocimiento, ¿no? Bastante importante o bastante amplio sobre una serie de aspectos. En cambio, los adultos, a partir de la vivencia que han tenido, ya, ya han aquilatado una buena parte de experiencias, una buena parte de conocimientos. Es muy probable que lo que les esté faltando o la parte en la que adolecen sea la organización de esos conocimientos para que puedan generar a partir de estos algunas respuestas, algunas posibles soluciones. Y eso se va a generar con esta metodología que también se orienta hacia la acción-reflexión, es decir, se les va a invitar a analizar un evento, ¿no? Luego se les va a invitar y se les va a orientar a hacer un proceso de, eh, de análisis muy exhaustivo, muy minucioso, crítico y sobre todo interactivo, ¿no? Entre ellos mismos para que a partir de ello puedan ir generando también de forma comunicativa las posibles soluciones o la posible estrategia de solución. Entonces, todos esos van a ser parte de los principios de las escuelas de campo. Ahora, como su mismo nombre lo dice, ¿no? La escuela de campo va a convertirse en una estrategia de enseñanza-aprendizaje. Esto es lo importante. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje muchas veces bidireccional entre los beneficiarios y entre los facilitadores o el facilitador. En la práctica se entiende que tanto los beneficiarios, los participantes, los agricultores,
así como también el propio facilitador, van a aprender y enseñar en distintos momentos. eh, y esto va a ser a partir de sus experiencias y también a partir de un proceso de descubrimiento. Y todo esto va a ser de forma vivencial, donde por decirlo de alguna forma, el lugar de aprendizaje, el aula de aprendizaje, va a ser un predio de producción, una unidad de producción. Entendiéndose que el ámbito de aprendizaje va a ser una unidad de producción, eso va a permitir que se pueda implementar en un mismo proceso de capacitación todas las estrategias que habíamos visto anteriormente, ¿no? La estrategia de manejo genético, de manejo nutricional, etcétera. Porque todas estas van a tener que implementarse en el proceso de desarrollo o de producción de esta unidad. Si una de ellas no se implementa, el proceso de producción simplemente no va a ser el apropiado. eh, y no se va a obtener el resultado deseado, el resultado que se esperaba obtener. Entonces, además de ello, la metodología de las escuelas de campo involucra un mecanismo de integración, ¿no? Donde en principio se va a generar un escenario apropiado en la cual el conocimiento local, el conocimiento individualizado y luego grupal de cada uno de los participantes va a integrarse con el conocimiento o con la información técnica disponible y que va a ser facilitada por parte del facilitador, ¿no? Acá en las secas no existe un proceso de enseñanza propiamente dicho de forma vertical, ¿no? Es decir, el facilitador no va a ir y les va a decir esto se hace así o esto es así, esto es asá, sino que el facilitador a través de una serie de preguntas, una serie de acciones, de interrogantes que va a ir planteando, va a ir orientando a que los beneficiarios puedan ir descubriendo, ¿no? Cuál es el mejor enfoque o la mejor solución que se puede plantear ante el problema o ante la situación particular que están analizando. Incluso si el facilitador les tiene que alcanzar una metodología, una tecnología, un procedimiento que ellos anteriormente no habían visto, no les va a indicar que tienen que considerarla directamente, es decir, no les va a decir, por ejemplo, a ver, revisen esto, ¿no? ¿Qué opinan? Sino les va a poner a consideración al menos dos o tres métodos o estrategias de resolución para que ellos la analicen y vayan definiendo cuál es la que se adecua mejor o cuál es la que responde mejor a la necesidad particular que están analizando. Entonces, un gran peso de la pertinencia de la estrategia va a descansar en procedimientos de capacitación vivencial, ¿no? Por eso es que la ECA se va a desarrollar o se va a desarrollar dentro de un proceso de producción completo. Igualmente a través de la implementación de ejercicios prácticos. Esto se va a poder materializar gracias a que la solución que ellos determinen la van a implementar de forma directa en el predio, en la unidad de producción en la cual se está desarrollando la ECA. De modo tal que ellos de forma práctica, de forma directa, van a poder ver el resultado. No van a imaginar el resultado, no lo van a ver, no van a ver el resultado de forma indirecta a través de imágenes, de videos o de exposición de un tercero, ¿no? Que les comunique
o que les comparta cómo resultó, cuál fue el efecto que él pudo percibir de la implementación de la solución que han generado, sino que ellos van a ver de forma directa cuál es el efecto de la solución que no solamente han generado, sino que ellos han implementado. ¿Esto qué quiere decir? Que la resolución a la situación particular que ellos van a analizar la van a implementar bajo las consideraciones que ellos mismos propongan, ¿no? Si definen, por ejemplo, que tienen que realizar alguna aplicación o algún tipo de control específico en determinado momento, ellos lo tienen que realizar. Y los aspectos particulares de dicha aplicación, de dicha método de control, la tienen que implementar ellos mismos. No es de que el facilitador les va a indicar, les va a decir, oye, ahora tienes que hacer esto, etcétera, sino que él va a acompañarlos básicamente, ¿no? El facilitador va a fungir más como un acompañante que como una persona que les esté orientando, que les esté dando directivas, direcciones de cómo realizar algún tipo de actividad. Esto va a permitir que la tecnología o la metodología o la estrategia que estén buscando validar pueda adecuarse mucho mejor a la realidad. Pero además de ello, va a permitir de que cada uno la pueda ir adaptando a su situación particular. Y todo ello va a redundar en una mejora productiva, tanto común, es decir, de todo el grupo beneficiario, como también de forma individual. Algunos de los principios fundamentales de esta metodología, el primero es que el campo o la unidad de producción, si quieren entenderlo así, es la principal fuente de aprendizaje. Todos los aspectos que vayan a formar parte del conjunto de conocimientos, del conjunto de habilidades, de competencias que se vayan a desarrollar, van a nacer en el propio campo, a partir de las propias situaciones o de las situaciones particulares que se vayan desarrollando. Eh, un elemento básico para el aprendizaje va a ser la experiencia de cada uno de los productores, así como también del técnico, el facilitador. Pero esta experiencia, para que pueda tener ese nivel de impacto, tiene que ser compartida. Es decir, el facilitador tiene que promover que haya interacción entre los beneficiarios. Él tiene que promover que todos participen, que todos contribuyan a partir de sus experiencias en comunicar las, los aspectos particulares, ¿no? De la experiencia que cada uno ha vivido o de la concepción que cada uno tiene sobre la resolución de alguna situación particular, etcétera. Pero esto lo va a definir el facilitador. Él a través de su orientación y de su actividad directa, va a permitir que los beneficiarios interactúen entre ellos compartiendo sus experiencias. En la medida que haya mayor interacción con el compartir experiencias, la ECA va a tener un mejor resultado. Las decisiones que se puedan adoptar es el otro principio de la ECA, van a determinar el proceso de aprendizaje, ¿no? En ese sentido, la ECA va a ser un procedimiento o una estrategia de aprendizaje que va a estar en constante variación, en constante mutación, ¿no? Porque va a depender de la decisión que adopten los beneficiarios. Otro principio de la ECA
es que el proceso de enseñanza-aprendizaje va a comprender todo el ciclo productivo, desde el inicio del mismo o incluso periodos previos, desde la planificación hasta la obtención del producto y su colocación en un mercado. La ECA, como vamos a ver más adelante, va a medirse el resultado, el impacto de la misma en dos sentidos. Uno, en el sentido cognitivo, de habilidades, de competencias, es decir, qué habilidades más, qué conocimientos adicionales se han generado en los beneficiarios. Y el otro va a ser necesariamente en un aspecto económico, es decir, la situación con ECA tiene que ser eh, más rentable que la situación sin ECA. Eh, y el otro principio que, como ya les comentaba, es que los aspectos específicos de la capacitación eh, se van a ir tomando de los problemas que se van a ir presentando en el desarrollo del proceso productivo. Obviamente va a haber un criterio fundamental o va a haber un esquema fundamental de capacitación, ¿no? Esto se va a analizar en un principio, pero ya en el desarrollo del mismo, este elemento, este aspecto fundamental de la capacitación se va a ir enriqueciendo con eh, de las diversas situaciones que se va a ir presentando en el predio o en la unidad de producción a medida que la capacitación va avanzando. Porque como manifestamos hace instantes, en cada uno de los procesos se van a ir adoptando decisiones y se van a ir implementando las mismas. Esto obviamente va a marcar que que ante una decisión adoptada por los beneficiarios y luego implementada por ellos, va a generarse un resultado con efectos que van a ir variando lo que se entendía o lo que se suponía que se iba a ir generando y la ECA va a tener que ir adecuándose a ello. Entonces acá va a aparecer eh, la figura del facilitador, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, va a ser una persona que agilice el contacto de los beneficiarios con un conjunto de ideas, con un conjunto de posibles soluciones, con un conjunto de nuevas tecnologías, de nuevas metodologías, de nuevos enfoques, etcétera. Se recomienda que el facilitador siempre les ofrezca a los beneficiarios varias opciones para que ellos las analicen, las valoren y finalmente determinen cuál o cuáles son las que ellos consideran pertinente, consideran apropiado, etcétera. Siempre se va a indicar que el facilitador no puede caer en el error de alcanzarles un solo procedimiento, de alcanzarles una sola posibilidad, porque ahí básicamente los estás orillando a adoptar la solución que tú como facilitador estás preveyendo que es la más apropiada. Entonces no les estás dando el espacio que corresponde para que ellos descubran o para que ellos determinen, ¿no? Pero si tú les facilitas dos o más opciones, dos o más ideas, técnicas, procedimientos, ahí sí les estás dando a ellos, ¿no? Mayor cantidad de opciones. Este facilitador es quien va a conducir el desarrollo de una ECA. Obviamente se entiende que va a tener un conocimiento apropiado,
oportuno, profundo del producto que se está trabajando, del cultivo, de la crianza, pero que además tiene un nivel de conocimiento sobre procesos de aprendizaje de adultos, técnicas pedagógicas que estén orientadas a esquemas constructivistas, es decir, que se considere que todos los conocimientos son apropiados, que no hay un conocimiento, que no hay una experiencia que no sea apropiada o no sea pertinente. Pero sobre todo, el facilitador tiene que ser una persona que los pueda orientar, que los pueda acompañar. No es que les va a guiar, no es que les va a enseñar, sino los va a acompañar. Si bien es cierto, se menciona que los beneficiarios van a ir identificando, van a ir priorizando, analizando los eventos y a partir de ellos van a ir generando propuestas, van a ir generando eh, opciones. Va a haber siempre un lineamiento central sobre la ECA, ¿no? Que es el desarrollo de capacidades, por ejemplo, en el manejo sanitario, en el manejo nutricional, en la adopción de una nueva tecnología, de una nueva línea productiva, ¿no? Una nueva línea genética productiva, qué sé yo. Pero ya los matices específicos van a ir variando a medida que la ECA se va desarrollando. En ese sentido, el facilitador tiene que tener bien claro cuál es el esquema medular, el esquema central que se está buscando validar con la ECA y tiene que tenerlo en claro en todo momento. También tiene que ser una persona que pueda relacionarse en distintos niveles, no tanto con los beneficiarios directamente, como también con autoridades locales, otros tipos de funcionarios, otros tipos de profesionales. Eh, Debe de ser capaz de poder compartir y orientar a los beneficiarios para implementar procesos planificados de la producción. En ese sentido, el facilitador debe de poder eh, motivar a los beneficiarios para que ellos puedan comprender la importancia de la planificación en sus procesos productivos. Mm, Todavía nosotros como sociedad, ¿no? Tenemos bastantes limitaciones en ese aspecto. No le damos la importancia debida a los procesos de planificación en el desarrollo de diferentes actividades, ¿no? O en todo caso, si le damos una importancia al proceso de planificación, esta es netamente inicial, ¿no? Ya luego, cuando se implementa o cuando se ejecuta, todo lo planeado lo dejamos de ladito y empezamos a actuar de manera, digamos, aleatoria, sin considerar los parámetros que habíamos contemplado inicialmente, etc. Otra función que va a tener este facilitador va a ser de guiar las sesiones. Como hemos dicho, no va a enseñar, sino va a guiar, va a orientar, porque como vamos a ver más adelante, las sesiones, es decir, el desarrollo de cada actividad en la ECA, la van a generar los propios beneficiarios. Él los va a acompañar para que el grupo que está designado en cada sesión, en las diferentes sesiones, desarrolle la misma dentro de ciertos parámetros. Eh, Igualmente, este facilitador es el que va a estar a cargo
de la evaluación del avance individual y del avance grupal. En ese sentido, va a ser importante que él promueva la participación de los integrantes de la ECA, ¿no? Eso va a permitir que el avance individual y grupal sea más importante, sea más visible, esté más consolidado. Ahora, si bien es cierto, la ECA o las ECAs como estrategia tiene un conjunto de aspectos ventajosos, pero también tiene algunas desventajas. La principal ventaja que vamos a encontrar es que es un método netamente participativo, ¿no? En el cual se va a centrar la atención en el beneficiario, en los propios agricultores. La otra ventaja es que promueve el aprendizaje por descubrimiento. Esto va a facilitar al mismo tiempo que se puedan comprender de mejor forma los principios tecnológicos, los principios metodológicos de cada una de las técnicas, estrategias que se esté tratando de desarrollar o de promover en los beneficiarios. Su otra ventaja importante que va a marcar la sostenibilidad de la estrategia es que va a mejorar las capacidades analíticas, decisorias de los beneficiarios. En todo momento, como ya hemos dicho, va a promoverse que ellos analicen, que ellos sean quienes propongan no solamente la posible solución a una problemática identificada, sino también que ellos sean quienes la implementen. Entre sus desventajas y la que pesa más, digamos, de alguna forma, está que es un proceso de enseñanza-aprendizaje bastante largo, ¿no? Porque va a comprender todo el proceso productivo. Si un cultivo, si una crianza abarca un periodo de 10 meses, 11 meses, etcétera, el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la ECA va a abarcar ese mismo periodo de tiempo, porque recuerden que tiene que comprender todas las estrategias que se implementan en el proceso de producción, ¿no? Y estas pueden ser pocas o pueden ser muchas, pero necesariamente para obtener el impacto y el resultado deseado, se tiene que comprender todo ese proceso. Esto va a definir la otra desventaja, que es un alto compromiso y regularidad por parte de los beneficiarios. Para que la ECA tenga el impacto deseado, tienen que estar de forma permanente participando en cada sesión. Eso quiere decir que los beneficiarios tienen que tener esa predisposición, esa disponibilidad tanto de tiempo como de atención para participar en todas las sesiones que se vayan a programar. Y ahí viene un aspecto que muchas veces se está dejando de lado en la ECA, ¿no? Que es un proceso de enseñanza-aprendizaje con cierta regularidad. Es decir, la asistencia al predio, la asistencia a la ECA es de forma regular, cada 15 días o cada 10 días, no lo sé, ¿no? Básicamente son como clases, ¿no? Las clases las tomamos cada cierto periodo de tiempo, cada cierto día. Ahí es donde entra a tallar este compromiso de parte de los beneficiarios. La otra desventaja es que el aprendizaje va a ser necesariamente de forma conjunta y va a descansar en gran medida en el intercambio de conocimientos, de experiencias. Ya como les mencioné hace instantes, en la medida que haya más intercambio de conocimientos y experiencias, el proceso de aprendizaje va a ser mucho más intenso, mucho más enriquecedor, porque vamos a tener básicamente la siguiente realidad, ¿no? Va a existir mayor disponibilidad de experiencias, mayor disponibilidad de eventos de referencia para poder determinar algún tipo particular de resultado, algún tipo particular de decisión. En tanto que si hay menos participación, ¿no? Digamos, si de la ECA, que son 20 o 30 participantes, solamente dos
interactúan de forma regular, de forma permanente, la mayoría de oportunidades, la experiencia o la decisión se va a centrar en el criterio, en el parecer únicamente de estos dos, de estos tres. Pero si participan muchos más, van a haber más criterios para poder definir la solución o la conclusión que se pueda, a la que se pueda arribar. Este es en líneas resumidas el esquema metodológico de la ECA, ¿no? Se va a tener en inicio la identificación del grupo meta, es decir, no todos los beneficiarios de una propuesta de intervención, es decir, de un proyecto, van a poder pertenecer a la ECA. Eso hay que tenerlo bien claro. En un proyecto pueden haber, qué sé yo, ¿no? 200 beneficiarios, 300 beneficiarios, 80 beneficiarios, qué sé yo. Pero no todos ellos van a poder ser parte de la ECA. Unos cuantos de ellos serán los que pasen a formar parte de la escuela de campo, porque tienen que tener esta disponibilidad de tiempo, de continuidad, de frecuencia en la asistencia a las reuniones de trabajo que se van a establecer. Y ahí va a ser importante que a estos beneficiarios se les dé a conocer estas particularidades. Si ustedes hacen una reflexión rápida, ahí se van a dar cuenta que en la mayoría de estrategias ECA que se vienen implementando a la fecha, se ha dejado de lado este aspecto, ¿no? No se les explica, es más, se indica que o se busca, digamos, incorporar de forma forzada las otras metodologías, ¿no? Como los talleres, etcétera, en el esquema de la ECA. Y son temas totalmente distintos, enfoques totalmente distintos. De ahí se pasa a la descripción de los principios de la ECA, ¿no? Todo esto que hemos visto. Posteriormente se sigue con un diagnóstico participativo. Para eso se van a formar unos grupos, lo vamos a ver en unos instantes, a través de los cuales se va a identificar la problemática. Y luego se va a elaborar también de forma participativa con los beneficiarios la currícula. Cuando se habla de currícula, se habla de regularidad, ¿no? Se elabora una currícula porque va a haber un conjunto de actividades que se van a desarrollar de forma regular, más o menos lo equivalente a las clases que teníamos en el colegio, en la universidad, no todos los martes teníamos un curso definido ya entre las 8 y 10 de la mañana o entre 10 y 12, qué sé yo, lo que nosotros conocíamos como el horario de clases, ¿no? Acá va a suceder lo mismo. Se va a establecer que cada 15 días, cada 10 días, etcétera, se desarrollen las sesiones de las secas entre las 7, 8 de la mañana, 10, 11, 12 del día. Ahí, como se entiende, ya va a haber un periodo de permanencia algo más extenso frente a las otras metodologías. Luego de eso, se va a definir y se va a seleccionar el ámbito de implementación de la estrategia, es decir, dónde se va a desarrollar la ECA, ¿no? Va a ser en el predio A, en la zona B, en la zona Z, qué sé yo. Después se van a conformar los grupos que van a conducir varias de las sesiones, van a estar rotando entre los diferentes momentos que se desarrollan en cada una de las sesiones de clase. Luego ya viene el desarrollo de la currícula, ¿no? De acuerdo a lo que se ha establecido y también de acuerdo a las necesidades específicas que se vayan identificando a medida que se vaya desarrollando cada una de las sesiones. Y finalmente vamos a tener la graduación y la entrega de certificados. Como ven, a diferencia de los otros esquemas de capacitación donde hay una certificación por la participación, es decir, el hecho de haber asistido implica ya un reconocimiento sobre tu participación, sobre tu enriquecimiento en conocimientos. Acá hay un proceso de graduación. ¿Qué quiere decir eso?
que va a haber necesariamente una evaluación. Que se supere esa evaluación va a significar que te gradúas, ¿no? Si no superas la evaluación, no vas a poder graduarte, es decir, vas a desaprobar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ECA. Entonces, el primer aspecto que se va a considerar va a ser un diagnóstico rural participativo. Para esto se van a tener que formar grupos de trabajo, ¿ya? En estos grupos de trabajo se van a enlistar los intereses. Por lo general o inicialmente se entendía que acá se enlistaban los cultivos, ¿no? Que predominan o que son de interés en la zona. Sin embargo, como muchas de estas intervenciones donde se van a implementar las secas ya han definido el cultivo de interés, ¿no? Lo que se va a buscar en este es validar la importancia de ese cultivo que ya se ha preidentificado. Obviamente, la identificación que se ha hecho ex ante va a resultar de la experiencia y la comprensión de la realidad productiva de la zona generada por el aporte de profesionales experimentados, profesionales que conocen, ¿no? La duración de esta sesión, de esta primera sesión, va a tomar aproximadamente entre 4 o 6 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser una sesión bastante detallada donde se van a comunicar, se van a socializar todos estos aspectos característicos de la ECA. Es importante que se comunique de forma apropiada estas características para que los beneficiarios tengan bien claro cuáles son los aspectos de las ECAs que ellos luego van a tener que comprender, ¿no? Porque si no les explicamos que tienen que disponer de 3, 4, 5 horas para cada sesión de la ECA y ellos asumen de que va a ser como un curso, como una charla donde pueden permanecer un par de horas o una hora, qué sé yo, no va a tener el impacto deseado la ECA. Igualmente, se les tiene que explicar que no es factible lo que muchas veces te plantean en los otros tipos de capacitación, ¿no? Donde te dicen que yo no voy a poder asistir porque tengo otra actividad, pero va a ir mi hijo, va a ir mi esposa en mi representación, él va a participar, etcétera, ¿no? Porque recuerden que acá hay un proceso formativo de capacidades. Entonces se va a identificar o se va a validar la importancia del cultivo, se va a determinar que éste sea considerado como importante por la mayoría de los participantes, ¿ya? Y se va a ir definiendo cuál es la problemática que afecta al cultivo, teniendo en cuenta que esta problemática que vamos a identificar debe de recoger la, la percepción mayoritaria de los beneficiarios o de la población del proyecto. Ojo, la ECA debe de recoger la apreciación mayoritaria de la situación problemática que contemplan la mayoría de los beneficiarios de un proyecto. No solamente debe de comprender la percepción de los que van a participar en la ECA. La ECA va a ser básicamente, o se entiende que también va a ser una especie de centro de formación de un grupo de beneficiarios que luego van a orientar a sus compoblanos en el proceso de mejora productiva. En ese sentido, la ECA tiene que recoger la problemática que es percibida por la mayoría de estos beneficiarios, de todo el proyecto, de toda la intervención. No solo que recoja la percepción de los que van a participar en la ECA, porque podría darse pues que los que van a participar en la ECA, ¿no? Sea un grupo etario muy específico, ¿no? De 18 a 20 años que tienen una percepción
muy particular de la situación problemática, que va a ser marcadamente distinta de la percepción que puedan tener un grupo etario que está entre los 30 a 40 años, ¿no? Entonces tengan presente eso. Lo siguiente ya es el diagnóstico específico del rubro o del cultivo, de la crianza o del producto. Para esto se va a tener que formar otros tres grupos. Uno se va a encargar de mapear la comunidad, de mapear la localidad, donde se va a buscar identificar los recursos, los materiales, recursos humanos, los aspectos de ventaja, de desventaja que pueda tener la zona de intervención. El otro grupo, el segundo grupo, va a proponer una serie de actividades, va a definir los periodos de desarrollo o los tiempos de desarrollo de las diferentes actividades de capacitación. Igualmente va a establecer un marco referencial de participantes y de responsables que podrían involucrarse con la ECA, ¿no? Y el tercer grupo va a identificar las causas, efectos y las posibles alternativas de solución a la problemática que se ha identificado. Se van a formar estos tres grupos y se van a trabajar de manera diferenciada, buscando recoger la mayor cantidad de percepciones diferenciadas, ¿no? O de percepciones variables que determinen o que nos permitan establecer una propuesta que pueda responder a la mayoría a la variabilidad de estas percepciones. ¿Qué sucedería si trabajamos con solamente el grupo de interesados o que trabajamos con un pequeño grupo? Que se va a recoger la percepción únicamente de ese grupo y se va a dejar de lado la percepción de los otros participantes o de los otros integrantes de la comunidad, ¿no? Y la ECA, si bien es cierto, no va a forzar la participación de todos ellos, pero sí va a buscar ofrecerles una posible respuesta a la mayoría de estos, ¿no? O en todo caso, una respuesta que a través ya de procesos adaptativos muy particulares se pueda ajustar a cada uno de ellos. Una vez establecido estos aspectos, se va a proceder a implementar los instrumentos que permitan el desarrollo de la ECA. El primero va a ser el establecimiento de un convenio de aprendizaje, ¿ya? Este también es otro aspecto que ya varios años atrás se ha dejado de lado al momento de implementar la ECA, ¿no? Simplemente acá se ha ido desvirtuando. La ECA tiene que centrarse en un documento formal a través del cual los beneficiarios se comprometen a participar dentro de la ECA en representación de su comunidad, de su grupo. A su vez, ellos se van a comprometer luego en replicar a los otros integrantes de la comunidad, del grupo, aquello que hayan podido aprender en la ECA. Toda vez de que va a existir este compromiso formal, el mismo tiene que ser suscrito por el representante formal, si quieren, representante legal de esa organización, de esa comunidad. Si es comunidad, será pues del presidente comunal o del representante de los mismos. Si es una organización, será pues el que ostente la representatividad, ¿no? El presidente de la organización, lo que fuese. ¿Ya? Luego de establecido este convenio y dentro del marco del mismo, se va a establecer los grupos de apoyo.
Inicialmente se contemplaba acá un solo grupo de apoyo, ¿no? Es decir, se iba a designar dentro de la ECA a algunos de los integrantes para que ellos desarrollen ciertas actividades a lo largo de todas las sesiones. Sin embargo, se ha ido viendo que es mucho más recomendable que hayan entre 3 grupos de apoyo al menos y que estos vayan rotando las diferentes actividades de apoyo que se van a requerir o que se van a desarrollar. Es decir, en un determinado momento, un grupo va a encargarse de la bienvenida y el recordatorio, el otro grupo del desarrollo de las actividades, el otro grupo del desarrollo o de la implementación del acuerdo, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver en breve. Pero es necesario que también desde el inicio se establezcan estos grupos y se les dé a conocer a los mismos cuáles van a ser sus actividades. Recuerden que la ECA tiene una duración que comprende todo el proceso productivo, no solamente parte de él, sino todo el mismo. Una vez elaborado o definido estos aspectos, ¿no? Los grupos de apoyo, realizar el convenio, definido los grupos de apoyo, se va a elaborar el reglamento interno. Este aspecto también es importante porque la ECA, si bien es cierto, es un proceso semi-escolarizado o no formalmente escolarizado, pero tiene que existir un reglamento interno en el cual se indiquen las responsabilidades, las funciones que va a tener cada grupo, cada uno de los integrantes o algunos integrantes, cuáles van a ser los plazos de registro, de matrícula, de inscripción, la cantidad de sesiones, la duración de las mismas, las sanciones a las que se van eh, a las sanciones que se les puede dar a los que no cumplan con el reglamento, ¿no? Las faltas, las tardanzas, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de sanción se le va a dar a quien incurre en las mismas? También las responsabilidades que se van a ir asignando y si estas van a ir rotando. Por lo general se recomienda que en este reglamento se especifiquen todos estos aspectos que están ahí en la PPT. Para esto se va a desarrollar una sesión también, pero ya en esta sesión de trabajo van a participar netamente los que están interesados en participar en la ECA, más los representantes legales o los representantes de la organización de la comunidad, ¿no? De ahí viene la propuesta de la currícula. La currícula tiene que recoger la solución a la problemática que se ha identificado en los primeros grupos de trabajo. La problemática, ya hemos dicho, tiene que ser una situación adversa percibida mayoritariamente por la comunidad. No es una situación percibida únicamente por los integrantes de la ECA, ¿no? Sino que la percibe la comunidad. Y la ECA va a buscar brindarles una o algunas soluciones a esta problemática y lo va a hacer de manera participativa con los beneficiarios o con el grupo interesado. Entonces, si bien es cierto, la currícula va a contener los aspectos técnicos o la respuesta a los aspectos técnicos que se van a buscar validar, pero la currícula al mismo tiempo tiene que comprender otros aspectos, tiene que comprender aspectos formativos humanos, es decir, la equidad de género, la identidad cultural. No se puede plantear una currícula que vaya a socavar o que vaya a debilitar la identidad cultural. No se puede generar, por ejemplo, procesos en los cuales se va a alterar las costumbres, los usos, etcétera, locales.
Igualmente tiene que comprender aspectos de organización y gestión empresarial. Esto teniendo en cuenta que es una actividad productiva, ¿no? Que requiere una formalización para tener mejores expectativas, mejores escenarios de resultados favorables. Ahí se tiene que incorporar algunos temas orientados a la comprensión de la actividad productiva como un negocio empresarial, fortalecimiento de la organización, conocimiento y manejo de instrumentos contables, de instrumentos administrativos, fortalecimiento de capacidades de liderazgo, capacidades de gestión empresarial, etcétera. Todo eso tiene que comprender la currícula. Igualmente tiene que considerar aspectos de desarrollo comunitario, ¿no? Se tiene que establecer algunas sesiones o algunos temas específicos relacionados a la articulación con otros sectores presentes en la localidad, ¿no? De saneamiento, de salud, de educación, etcétera. Igualmente se tiene que plantear algunas sesiones o algunos esquemas que permitan el fortalecimiento de la ciudadanía, de la gobernanza local, del desarrollo territorial, no solamente el desarrollo económico, sino también del desarrollo territorial. Y todos estos aspectos que se va a plantear en la currícula posteriormente tienen que ser implementados por el facilitador. Es ahí donde va a recaer la importancia del profesional que va a asumir este reto, ¿no? Ahora, la escuela de campo tiene algunos temas metodológicos que se van a considerar. En primer lugar, tiene los temas metodológicos que están relacionados al aspecto eh, procedimental de la metodología, ¿no? Están la formación de los grupos de apoyo, la implementación del convenio de aprendizaje, el cronograma de actividades, y luego viene ya el registro de los participantes o matrícula de los interesados. Después ya está el desarrollo de la estrategia propiamente dicho, que se inicia con la prueba de la chacra, ¿no? Que es la prueba de entrada, básicamente. Y luego ya viene toda la implementación de las sesiones que se han podido establecer. También existe dentro de esto, ¿no? Los famosos días de campo, que es una estrategia que permite el intercambio de experiencias entre las diferentes ECAs que se puedan establecer. Y finalmente tenemos, ¿no? La prueba de salida, que va a tener dos aspectos, ¿no? Uno va a ser el cognitivo, a través nuevamente de la prueba de la chakra, y el otro va a ser el del balance económico, ¿no? Para ver qué tan rentable ha sido o va a ser la metodología comparativamente hablando con la situación sin ECA. Aparte de eso, se van a implementar los temas técnicos dentro de la propuesta de trabajo de la ECA. Van a haber algunas actividades que se van a implementar obligatoriamente, ¿no? Por ejemplo, todo lo relacionado al manejo nutricional, la fertilidad del suelo, el uso de fertilizantes y abonos, el desarrollo de los abonos orgánicos, el manejo de plagas y enfermedades, la implementación de buenas prácticas de cosecha, de post cosecha, etcétera, ¿no? Cada una de ellas van a ser temas técnicos. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a brindar se va a facilitar algunas bases técnicas, algunas bases procedimentales de las mismas para que ellos puedan comprender por qué, de dónde nace la tecnología, cuál es su importancia, etcétera. Y también van a ver las actividades aplicativas, ¿no? Estas son un conjunto de acciones directas que pueden ser implementadas por cada uno de los participantes, ¿no? Como es la elaboración de los
de los abonos orgánicos, de los bioles, etcétera. El desarrollo de dosificación de los animales, ¿no? Se les va a entrenar para que cada uno de los participantes de la ECA pueda determinar la dosis apropiada de algún tipo de suplemento, de algún tipo de medicina, etcétera, a la crianza, igualmente a los cultivos, ¿no? Para ello se van a emplear diferentes técnicas, ¿no? El uso de aplicativos que están bastante en moda actualmente, los cálculos específicos que puedan desarrollar y otros similares. Una técnica bastante importante que se va a buscar implementar en la ECA va a ser el intercambio de experiencias. Para esto se van a desarrollar estos famosos días de campo, ¿no? Que básicamente son la visita que se va a dar de forma rotativa entre las diferentes secas para que puedan intercambiar conocimientos, experiencias, situaciones particulares que se hayan presentado en cada una de estas, que van a permitir enriquecer y ampliar los escenarios, las experiencias de los integrantes de cada una de las secas. Esto va a enriquecer también el proceso de aprendizaje, ¿no? Porque van a vincularse a nuevos conjuntos de procedimientos, a nuevas estrategias que puedan haber desarrollado en las otras secas. Algunas de las herramientas empleadas por la ECA, ¿no? La primera es la prueba de la caja, que es una mecánica de evaluación que está orientada a medir el conocimiento de los participantes. Eh, Su duración es un poco amplia, puede durar desde 2 hasta 4 horas, dependiendo de la cantidad de participantes. Se recomienda que la ECA, se me había olvidado mencionar, no deba de tener más allá de entre 20 y 30 participantes. Una cantidad mayor de participantes va a generar demasiado o un periodo de duración más amplio. Igualmente, el arribo a conclusiones o el arribo a acuerdos puede verse más complejo porque puede darse una mayor cantidad de participaciones. Esto puede distraer tiempos, etcétera. Eh, una característica de la prueba de la caja es que la cantidad de preguntas siempre tiene que ser igual a la cantidad de participantes evaluados. Si hay 20 participantes que van a formar parte de la ECA, deben haber 20 preguntas. Si hay 15, 15, si hay 30, 30. Más o menos se recomienda que por cada pregunta se les dé entre 2 a 3 minutos para que puedan responder. Eventualmente se puede dar algún periodo de tiempo inferior, pero esto tiene que ser acordado con todos ellos. Eh, la mecánica de respuesta a cada pregunta es netamente, es directa, no es escrita, ¿no? Para eso, por eso se llama prueba de la caja, porque a cada pregunta se le va a adosar 3 pequeñas cajas de opciones donde ellos van a poder eh, incorporar o presentar algún tipo de signado, ¿no? Bolitas, papelitos, botones, chapitas, piedras, pepitas, lo que fuese. Las preguntas que se van a considerar tienen que ser directas, siempre todas ellas descritas en un lenguaje sencillo propio de la zona, ¿ya? Se recomienda que se empleen términos o modismos comunicativos que son manejados en la zona para que los participantes los puedan comprender apropiadamente y sobre todo dentro del contexto debido, ¿no? Si usas términos no, no comunes en ellos, podrían entender otro contexto, ¿no?
Luego está el desarrollo de las sesiones o de las clases que tienen una secuencia ya establecida. Generalmente hay 4 momentos en cada una de ellas. Tenemos el momento de apertura y bienvenida, que va a estar a cargo siempre, mejor dicho, cada uno de estos momentos va a estar a cargo o de un grupo de los participantes o de alguno de ellos que asuma esta responsabilidad. Y la otra recomendación es que luego esto sea rotativo, es decir, el grupo que asumió la apertura y bienvenida en 2 o 3 sesiones, a partir de la cuarta sesión, ¿no? Pase a ser el grupo que se encarga del recordatorio y más adelante pase a ser el grupo que se encarga de la actividad de aprendizaje, es decir, quien va a exponer el resultado del análisis del agroecosistema, o hay veces lo que se hace es que los grupos que se han formado, ¿no? Todos ellos desarrollan el análisis del ecosistema y al momento se sortea, ¿no? Al azar qué grupo va a compartir su análisis, su evaluación. La primera parte del desarrollo de la sesión es la apertura y bienvenida, en la cual se va a registrar la asistencia de los participantes, se va a dar a conocer el tema que se va a tratar en esa sesión y se van a realizar algunas dinámicas cortas y de movimiento para ir generando ese espacio de interactividad entre los diferentes participantes. Luego viene el recordatorio que va a estar a cargo de otro grupo, de otro participante y que va a recapitular lo que se había tratado en la sesión anterior, sobre todo en el acuerdo que se había arribado y si este se ha cumplido, bajo qué parámetros se ha cumplido, etcétera, ¿no? Ahí obviamente lo puede hacer todo esto el grupo o la persona que se ha establecido o esta puede invitar a un representante del grupo que estaba encargado de ese compromiso para que ellos comuniquen, informen cómo se ha desarrollado el mismo. Luego viene la actividad de aprendizaje. Básicamente en esta actividad de aprendizaje se desarrolla el análisis del agroecosistema, que es todo un proceso de evaluación que va a desarrollarse y que va a permitir identificar cuál es la situación actual del cultivo, de la crianza, analizar qué tipo de afectación puede estar incidiendo y a partir de la misma adoptar algunos acuerdos que permitan orientar el proceso de producción en el cauce ideal que se estaba considerando, ¿no? Y finalmente está el refuerzo participativo, que es guiado por el facilitador. Él va a tomar acá la batuta, digamos, pero va a buscar la participación de todos los integrantes, ¿no? Intercambiando criterios, opiniones, pareceres, experiencias, de modo tal que a partir de este intercambio, cada uno de los participantes vaya reforzando sus conocimientos, vaya remodelando sus saberes previos, ¿ya? Eso va a ser importante. Un resultado que se va a conseguir siempre de la ECA es que cada uno de los participantes va a remodelar va a remodelar sus conocimientos, sus criterios, sus pareceres, sus experiencias y las va a enriquecer con los aspectos relevantes que cada uno identifique de lo que se ha compartido en cada una de ellas. ¿Ya? Y finalmente, ¿no? Este refuerzo participativo va a culminar con la adopción de decisiones, pero estas decisiones igualmente las van a adoptar en el marco de la participación de todos y se va a encargar a uno o algunos de ellos, ¿no? La implementación de la recomendación a la que se ha arribado. Un aspecto fundamental y el que se conoce como el corazón de la ECA es el análisis agroecológico, ¿no? Este es un proceso a través del cual los participantes de forma agrupada van a observar y van a analizar la situación actual del cultivo, buscando identificar si hay algunos aspectos limitantes, si hay algunos aspectos que estén contraviniendo el desarrollo idóneo que se tenía previsto. Eh,
Ahí obviamente van a implementar estrategias de análisis, de evaluación, ¿no? De plagas, de enfermedades, de eficiencia de los aportes nutricionales y demás. Obviamente todo esto va a ser orientado, va a ser guiado por parte del facilitador. Él los va a estar acompañando. No les va a dar la solución, no les va a dar la respuesta, pero sí les va a guiar en el proceso de análisis. Estos son los aspectos que se van a considerar en todo análisis agroecológico: la información general del cultivo, fecha de instalación, variedad, raza, cultivar, ¿no? Periodo de permanencia en campos, si son días, semanas, meses, etapa de desarrollo, ¿no? Cuáles son las plagas o elementos adversos que vienen incidiendo sobre el mismo, de ser factible, cuantificándolos o dándoles una medición, cuál es la observación general que se tiene y finalmente las recomendaciones. Y luego ya vendrá la toma de decisiones participativa. Más o menos un resultado de este análisis agroecológico tiene que ser expuesto bajo uno de estos o algún, como recomendación en alguno de estos esquemas. Ya ahí también se va a poder visualizar, ¿no? Cuál es el nivel de aprendizaje de cada grupo. Recuerden que siempre se tiene que considerar que en la medida que un concepto, un criterio sea comunicado en un lenguaje bastante sencillo, quiere decir que hay un buen proceso de aprendizaje, ¿no? Tan bueno que te permite simplificarlo sin que esto signifique que pierda validez, que pierda riqueza, ¿no? A la par de esto viene la exposición, ¿no? Se puede elegir a un grupo, se puede elegir previamente o en el momento a un grupo que va a compartir los resultados de su evaluación. Luego ya se va a enriquecer con la participación, con los otros aportes de los otros participantes. Otro aspecto que se debe de considerar dentro de las secas es que hay algunos instrumentos de apoyo. Toda vez que la ECA va a buscar validar la pertinencia de una propuesta técnica que va a brindar una solución a un problema, tiene que haber una parcela de aprendizaje, que es donde se va a implementar todo aquello que se entiende o que se presume que va a resolver la problemática identificada, pero para poder contrastar si efectivamente esta propuesta tiene la validez técnica y la validez económica, se tiene que establecer una parcela de control, o lo que se entiende también como una parcela tradicional, ¿ya? Es la parcela testigo o la parcela control donde se va a conducir el proceso productivo en el esquema convencional, es decir, sin ninguna de las metodologías o de las propuestas de solución que se está planteando, que se está definiendo a través de la ECA. Una vez conducido todo el proceso de implementación de la ECA, se va a realizar siempre el proceso de evaluación final de la misma. Como ya habíamos mencionado, esta evaluación se va a dar siempre en dos aspectos. Un aspecto eh, cognitivo, de habilidades, ¿no? Donde se va a verificar que hay incremento de conocimientos, desarrollo de habilidades, etcétera. Y otro desde el incremento o la mejora de la rentabilidad. No tendría sentido que se haya hecho todo el esfuerzo de controlar una serie de aspectos, de implementar una serie de tecnologías, si estas no redundan en una mejora económica, es decir, que haya mayor rentabilidad. Cuando se habla de rentabilidad, por si acaso, se habla de utilidades, de ganancias, es decir,
la metodología ECA tiene que tener mayores ganancias, mayores utilidades que la metodología convencional. Aparte de eso, también se entiende que la situación con ECA va a generar mayores conocimientos, mayores habilidades en los beneficiarios. Es decir, tanto cognitiva y actitudinalmente, así como a nivel de rentabilidad, la situación post-ECA siempre tiene que ser mejor. Es lo que se considera como la hipótesis. Ya con el desarrollo de toda la estrategia se va a validar la misma. Por lo general, en esta metodología se van a emplear algunos materiales y herramientas convencionales, ¿no? Los cuadernos de campo, los cuadernos de trabajo, algunas cintas de marcar, lupa agrícola, navaja multiusos, kits de evaluación, vademecums, guías referenciales, folletos divulgativos, etcétera, ¿no? Todo esto orientado, no se olviden, a promover el análisis crítico en los beneficiarios y luego la adopción de algunas conclusiones, algunas recomendaciones. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Si tuviesen alguna consulta, quedo atento para poderla absolver. Bien, si no hay consultas, entonces sería todo en esta oportunidad. Gracias por la atención prestada. Aparte de la PPT, les voy a compartir dos guías de implementación de ECAS, una en el cultivo de papa y en la otra en el cultivo de hortalizas, para que les sirva de base para que puedan establecer algunos procedimientos propios cada uno de ustedes. Bien, muchas gracias. Les cedo la palabra a la moderadora para que les dé algunos alcances finales. Muy buenas noches con todos. Permiso. Bueno, estimado ingeniero, disculpe que le incomode de repente. No sé si podríamos esperar unos minutitos a fin de que los participantes pudiesen formular sus preguntas, por Ok, favor. Y si no está lo bien. hubiese, le pediría, por favor, sus palabras finales ya para concluir y finalizar con la sala. Bien, está bien. A ver. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, ingeniero Eloy. Sí, mi nombre es Ronald Muedas. Tenía una consultita. Ingeniero, las secas también se puede aplicar con respecto a lo que es siembra y cosecha de agua, con las diferentes actividades, temas de forestación, zanjas de infiltración. Por ahí unos pequeños sistemas de riego, no sé si se podría aplicar también las secas, ingeniero, esa era la consulta. Perdón, no le entendí bien. Me decía si se podía aplicar a un enfoque de siembra y cosecha de agua y Sí, sí, justamente a lo que es temas de siembra y cosecha de agua, bueno, con las diferentes actividades, ¿no? Lo que es temas de forestación, zanjas de infiltración, diques por ahí, pequeños sistemas de riego, que todo conlleva, ¿no? A lo que es una siembra y cosecha de agua. ya, a ver. Ahí lo único que tendrían que ver ustedes, a ver, la ECA, al menos como yo la comprendo, es una metodología bastante versátil que se puede adecuar a diferentes actividades productivas porque es interactiva y siempre implica la participación de los beneficiarios o de los interesados. Lo único que tendrían que considerar ahí es el periodo de duración de la intervención, ¿no? Si hablamos de un proyecto de siembra y cosecha de agua donde va a haber varias actividades, está la construcción del dique, está la construcción de las zanjas, la forestación, la reforestación, esta pasa de por medio por la construcción o la habilitación de un vivero,
Y luego está todo el proceso de plantación, la selección del sitio, la determinación del índice de sitio, el marco de plantación, la habilitación del terreno, la preparación de hoyos, etcétera. Es decir, eh, el conjunto de procedimientos que se va a generar para la implementación de un proyecto de siembra y cosecha de agua es mucho más amplio y mucho más complejo que la conducción de un cultivo. Tendrían que ver ustedes si los que van a estar, los que estarían interesados en la participación en la ECA, podrían disponer de ese tiempo, de esa regularidad en la participación. De ser así, tendrían que analizar qué aspectos de cada una de estas tecnologías podría incorporarse o podría adaptarse a una ECA, ¿no? A ver, una ECA para la construcción de un dique implicaría la participación de los beneficiarios en todo el proceso constructivo del dique de la Cocha, ¿no? Desde desde el trazo y replanteo, la cimentación y todo lo demás que esto conlleve. Y ahí estamos hablando pues de una participación mínima de un mes y medio. Y si en paralelo van a implementar una técnica de forestación a través de un vivero, tendrían que trasladarles a esta persona hacia el punto donde va a estar el vivero, a participar en el proceso de conducción del vivero, la producción de plantones. No sé, se me hace que el tiempo no les alcanzaría a los participantes. Ahora, podrían implementar una ECA por cada tecnología, podría ser ya, pero ahí tendrían que analizarlo ustedes, ¿no? Eh, Originalmente la ECA ha sido elaborada, ha sido diseñada para ser implementada en procesos productivos. Tendría que considerar también esa característica, ¿ya? Es básicamente eso. Tenían que ver si es factible, ¿no? Una variación de la seca, sí he visto que la implementan en la producción de algunas crianzas, incluso en la generación de algunos servicios, ¿no? Turísticos, algo parecido, pero no, hasta el momento no había contemplado la posibilidad de que se pueda adaptar una ECA a un proyecto de siembra y cosecha de agua o generación de algún tipo de infraestructura. Tenía que analizarlo en ese sentido. ¿Alguna otra consulta? ¿Hay alguna otra consulta de parte de los participantes? Bien, si no hay más preguntas, más consultas, un comentario final sobre la ECA, ¿no? Es una estrategia que sí va a permitir un proceso de generación de habilidades y de capacidades bastante apropiado a la realidad particular de un proceso productivo, de una comunidad, ¿no? Entendiéndose como comunidad al grupo de personas y que va a buscar generar una solución a una problemática común previamente identificada. Pero se debe de tener especial cuidado en la identificación y la incorporación de los que van a participar en la ECA. Tienen que ser primero personas comprometidas, como hemos dicho, y luego personas que tengan cierto nivel de identificación con su comunidad, para que a partir de esta identificación ellos por sí solos
puedan orientarse hacia la enseñanza, hacia la difusión de aquello que han aprendido, de aquello que han, de aquellas habilidades que ellos han desarrollado y que luego estas habilidades, estas capacidades que han desarrollado, las empleen para promover el desarrollo territorial, que no se las queden solo para ellos, sino que las pongan a disponibilidad de la comunidad de modo tal que se pueda generar o se pueda orientar de una forma más apropiada un proceso de desarrollo territorial. Y ahí quien va a jugar un rol importantísimo va a ser el facilitador. No tienen que identificar ustedes también un facilitador que tenga ascendencia sobre la comunidad, no solamente sobre el grupo, sino sobre la comunidad, para que él en todo momento pueda interactuar tanto como con la comunidad como con el grupo y pueda guiar de una mejor forma el impacto de la ECA. Es una estrategia bastante retadora, no solamente para los que van a incorporarse a ella como parte del grupo objetivo, sino también para el facilitador y le va a permitir a este último mejorar sus habilidades de enseñanza-aprendizaje. Bien, sería todo de mi parte. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias también a IBEP y a Cinder por la convocatoria. Espero haber podido enriquecer en algo el conocimiento que puedan tener ustedes ya sobre las secas, haber aclarado algunas dudas, algunas inexactitudes que podamos saber, que se puedan haber ido masificando a lo largo de la implementación de esta técnica, de esta estrategia a lo largo de los varias décadas de años que ya tiene vigente, ¿no? Si tuviesen en alguna otra oportunidad alguna consulta al particular, con todo gusto me escriben a este número de WhatsApp y yo los voy a atender. Sería finalmente de mi parte todo. Muchas gracias por la atención prestada una vez más y muy buenas noches con todos. Permiso. Muchísimas gracias, estimado ingeniero Raúl Eloy Fierro. Antemano agradecerle por su brillante exposición del día de hoy. Bueno, esperamos contar con su persona en los próximos eventos académicos que se estén realizando más adelante. Y de igual forma invitarle a los participantes, en caso que deseen inscribirse, podrían solicitarlo a través de la señorita que les brindó el acceso a la sala Zoom. Y finalmente los que se encuentran en Facebook a través del enlace que se encuentra en la parte superior del video. Muchísimas gracias de nuevo con todo.